y paso a presentarle a nuestra querida docente de la fecha. La licenciada Luz Aranda Cristaldo es una licenciada en Psicología General por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay en el año 2009. Ella tiene un diplomado en didáctica universitaria, una especialización en psicología clínica, también tiene una especialización en terapia comunitaria integrativa, especialización en psicología juvenil, diplomado en currículum universal de tratamiento para trastornos de uso de sustancias, especialización en didáctica universitaria, diplomado en actualización de protección de niñez y adolescencia. Yo creo, profe, que me va a tomar demasiado tiempo, así que en síntesis tenemos una gran docente en la fecha y yo quiero darle la bienvenida a la profe Luz Marisela Aranda. Profe, a partir de este momento te escuchamos. Muy buenas noches. No sé si me escuchan, si me ven. Buenas noches, profe. Un gusto, Diana, después de muchísimo. ¿Verdad? Qué gusto verte. Bueno, así como decía el licenciado Cristian, quiero también yo agradecer la confianza de la señora decana, la licenciada Zoraida Alcaraz, agradecer también al equipo técnico y organizador de este primer ciclo de charlas enfocado y dirigido a toda la población en general, hablando un poco de todo lo que tiene que ver con el impacto que ha provocado en nosotros desde distintos ámbitos en lo que hoy en día estamos vivenciando, que es la pandemia por el COVID. Agradecerle a cada uno de ustedes por su presencia, por su tiempo. Yo sé que quienes estamos aquí es porque nos gusta capacitarnos, formarnos, y yo siempre soy partidaria de que aprendemos siempre de todo. Entonces, por más de que ya es un tema que lo venimos tocando bastante y en muchos lugares ya lo hemos hablado desde diferentes aspectos, creo que no está de más volver a trabajar y hablar un poco sobre lo que es la salud mental y cómo cuidarla, más en estos tiempos de pandemia. Yo creo que uno de los aspectos positivos, podríamos decirlo, que acarreó la pandemia es justamente que puso en la mesa, puso en el tapete, puso en el debate, puso en la mesa de trabajo en lo que es la salud mental, la importancia de la salud mental y el déficit que tenemos en cuanto a la asistencia y recursos que hay a nivel país y a nivel mundial en lo que se refiere a la salud mental. Hay gente que quizás nunca escuchó hablar de lo que es la salud mental, y que más o menos en todo este tiempo, desde que inició la pandemia hasta hoy, hemos escuchado ya sea en la radio, en la tele, en algún periódico, en alguna noticia, hemos escuchado sobre el impacto que ha provocado y que está provocando la pandemia, no solo a nivel de las muertes y de los datos de contagio y las estadísticas de aumento, reducción de casos mortales del COVID, sino que también se ha hablado y bastante también sobre la importancia del impacto y de las secuelas, por sobre todo, que va a dejar en la población el COVID. Entonces, por eso digo y menciono que ese es un aspecto positivo que podríamos resaltar a partir de que inició la pandemia a esta parte. Bueno, me gustaría en principio que dos personas diferentes aspectos, creo que no está de más volver a trabajar y hablar un poco sobre lo que es y puedan un poco decirme si tienen o no salud. ¿Qué piensan ustedes? A ver, una mujer, puede ser ahí Diana, que ya me saludó. Sí, profe. Ok. ¿Qué pensás vos, Diana? ¿Vos pensás que sos una persona con salud, sí o no, y por qué? Con salud, profe. Con salud, ok. Sí. Bueno, ¿y por qué afirmas eso? Porque uno, cuando tiene salud, procura muchas cosas.
Ajá. ¿Qué más? Y también es un bienestar que tenemos todos, que tenemos que trabajar mucho en el ámbito de la psicología y Ujú. ir ayudando a gente que más lo necesita. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera complementar lo que está diciendo Diana? Si es un varón igual o una mujer, no importa, que quiera mencionar sobre cómo se encuentra en cuanto a su salud en estos momentos. A ver, no tengan miedo, no tengan vergüenza, no nos va a pasar nada a través de la cámara. ¿Qué tal, Licen? ¿Cómo estás? Yo digo, Hola, sí. Creo que hablamos dos personas al mismo tiempo. Sí, no, mejor todavía, sí se nota que hay interés de parte de ustedes. Adelante. En cuanto a salud física, estamos bien por casa. En cuanto a salud Ajá. mental, un poco estresada, soy mamá primeriza y todo lo que implica llevar la crianza, ahora sí que el modo de la crianza respetuosa, el hijo rebelde que está creciendo, el estrés sobrepasa. Y Ujú. sería una falta de salud mental. Podría ser, Y podría, de hecho, que es un cambio. esta pandemia, por ejemplo, la mayoría de las personas que yo conozco me habían comentado que por el encierro mismo, ¿verdad? Que han acudido a psicólogos, otros a psiquiatras, y no porque uno esté loco acude a esos lugares, a esos sitios, ¿verdad? Sino que en Ujú. busca de alguien que te escuche, alguien que te oriente, porque todo el mundo ahora es para sí. Vos te vas y vas a platicar con alguien y te va a hablar de su vida, por ejemplo, y no te va a preguntar, ¿y vos cómo estás? ¿Qué ha sido de tu vida? Sí. ¿Qué contás? No hay con Ujú. quién desahogarse. Totalmente. Allá me parece que escuchamos también a tu bebé ahí de fondo. Exactamente, acá está tomando su tití. No sé si, bueno, algo más que quieras agregar, Ninfa. No, muchas gracias, Licen, te estoy viendo acá, escuchando. Un gusto. Dale. Rosa, creo que quería hablar también. Rosa Núñez. Liz Jara, profe, le escuchamos. No está pidiendo la Ok. palabra. Sí, sí, sí. Vos me vas a guiar, Cristian. Vos sos mi guía. Ella es la que levantó la voz, profe, la mano, digo, hace un ratito ya. Ok, Liz Jara, te sí, sí. escuchamos. Parece que Liz Jara no está respondiendo. Bueno, y entonces le escuchamos a otra persona que alzó las manos. Te digo, profe, y Ujú. Liz Jara es la que tengo que levantar la mano. Ajá. Pudo haber alzado sin querer también, porque a veces pasa eso. Puede ser también, profe, puede ser. He Seguimos, visto que profe. había, he visto que Rosa también había querido hablar y si no, seguimos entonces con el diálogo, si les parece. Si ya no hay nadie más que quiera comentar Soledad al respecto. Ortiz, profe, veo que está levantando la mano también. Ok, Soledad, te adelante. escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpe, recién me conecté, pero estuve escuchando un poquito. Y sobre el tema de la salud, estamos bien, ¿verdad? En el sentido que podemos respirar este aire puro y majestuoso que nos regala el Señor día a día. Podemos ver la luz del día. Estamos sanos en el sentido de que no tenemos una enfermedad que nos está quejando, pero sí el estrés laboral. La situación hoy en día está muy cargada, muy tensionada, todo porque andamos con el jaque con el tema de este coronavirus, que cuídate los protocolos y tenés que estar mentalizando ahí, más mente estamos usando, porque tenés que siempre recordarte, lavarte la mano, que el alcohol, eh, yo al menos soy licenciada, estoy en la parte de ecografía ahora y tener en mente al llegar a tu casa, sacar tu uniforme, todos los protocolos sanitarios y muchas veces eso demasiado nos estresa, pensar otra vez que está por tu hijo, ¿verdad? O viene y se enferma tu hijo y decir por mi culpa seguro fue porque traje algún virus por ahí. Y estamos sanos físicamente,
pero estresados psicológicamente porque es muy difícil todo lo que está pasando, pero vamos a lograr, digo yo, ¿verdad? Con la ayuda de profesionales muchas veces, ayuda de los niños mismos, ¿verdad? Inculcarle más también a ellos y más las escuelas, ¿verdad? Porque virtualmente también los niños están participando en las escuelas y todo eso, como así como digo, físicamente estamos bien, pero mentalmente estamos muy estresados. Y esa era la opinión que quería aportarles. Muchas gracias, Soledad. No sé si hay alguien más. Bueno, ya que creo que no hay más nadie, Cristian. No, profe, podemos continuar. Ok, bueno, rescatando un poco lo que decía, por un lado, Diana, la importancia y la responsabilidad que conlleva a partir de ahora todo lo que tiene que ver con el trabajo del área de los profesionales, no solamente de la salud en general, sino que también de la salud mental. Creo que es una gran responsabilidad y un gran desafío el que nos toca vivir a todos los que estamos en ese ámbito. Rescatando un poco también lo que decía Ninfa, es muy cierto, hoy en día estamos más preocupados por lo que me pasa, por lo que siento, por lo que me duele, y no estamos muy empatizados quizás con las demás personas. Creo que eso todo el mundo también lo está viviendo hoy en día, como que cada quien está viviendo en forma un tanto aislada, quizás también secuela del COVID. Soledad sí que mejor que nadie va a saber el estrés que se está viviendo y por sobre todo todas las personas que están trabajando en el área de la salud, que están en primera línea desde marzo del año pasado y otros países desde antes, luego, para enfrentar esta situación tan nueva para todo el mundo, que es el enfrentar una pandemia tan mortal como la que estamos viviendo. Entonces la gente de salud tiene un peso y un estrés quizás doble porque todo el tiempo está conviviendo, lidiando con el dolor, con el temor que decía la compañera, con la responsabilidad, con la culpa de quizás yo llevo el virus a mi casa o soy la responsable de que quizás mis hijos o mis familiares se hayan contagiado. Y hay algo muy, muy común también, muy propio de nosotros, y creo que eso también es algo que debemos también nosotros de empezar a reeducarnos. Les voy a comentar una anécdota. Hace 2 años, antes de que inicie la pandemia, a mí me habían solicitado en una charla y una atención psicológica para una institución educativa en la ciudad de Paso Llobay. Seguramente si hay alguien de aquí de la zona de Paso Llobay va a recordar, hubo el caso de una adolescente de 16 años que se colgó en la habitación de sus padres por el ventilador de techo de la pieza de sus padres. El director de la institución solicitó que vayamos un equipo de salud mental a hacer una charla y posterior a la charla hablar con cada uno de los adolescentes más afectados por esa situación. Nos vamos con una compañera y la primera diapositiva, así con enormes letras que yo había puesto para esa charla, y me recuerdo muy bien, estaban los alumnos, estaban los docentes, estaba el director, y abro la diapositiva y la primera pregunta es ¿cómo estamos? Y todos bien, porque ¿qué pasa? Estamos acostumbrados a preguntar por preguntar. A lo mejor estamos rapidísima, a toda velocidad, no estamos yendo para marcar porque tenemos que marcar en el reloj marcador a las 7, le pasamos a un conocido, a una conocida, a un compañero y le decimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ni escuchamos su respuesta, pero nosotros ya nos fuimos para marcar. Preguntamos muchas veces por preguntar y muchas de las veces también respondemos por responder bien, por más de que no estemos bien. Porque ¿qué piensan que respondieron todos los adolescentes sentados ahí? ¿Cómo están? Y bien. Una vez que inicia la charla, una vez que empezamos a dialogar con los alumnos, empezamos a hacer algunas dinámicas, es como que empiezan a entrar en confianza los adolescentes y ahí empiezan a hablar de lo que realmente sienten, de cómo están atravesando la situación de haber perdido a una compañera, y más en esa manera, las amigas y amigos más cercanos
inclusive se quebraron en algún momento. Y eso me da la pauta a mí de que muchas veces no estamos conectados con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. Es como que minimizamos. Por más de que uno está mal por dentro, decimos, y estoy bien. Pero y a veces tenemos derecho a estar mal también. Y está bien estar mal, valga el juego de palabras, ¿verdad? A veces está bien estar mal también. No podemos tener todos los días, no podemos estar bien con un estado de ánimo súper elevado. Hay días que amanecemos mejor, otros días que amanecemos más sensibles. La pandemia vino a instalar un estrés permanente en todas las personas, de todos los grupos etarios. Entonces creo que debemos de empezar a replantearnos esa respuesta que vamos dando, ¿sí? Entonces tratar de entender cómo yo me siento y no responder por responder nomás. Creo que una encuesta hace unos años atrás resultó que Paraguay era el país más feliz del mundo, porque se hizo una encuesta de cómo estaba y la persona, por más de que estaba mal, respondíamos bien. Y obviamente que es una encuesta que no tuvo una respuesta verdadera, porque lo más probable es que si indagábamos un poco más, íbamos a tener otro tipo de respuesta de las personas. Muchas veces pasa también que tenemos vergüenza, tenemos miedo, tenemos vergüenza a ser vulnerables, porque contamos pues lo que nos duele, contamos lo que nos molesta, contamos lo que nos hace sentir de una u otra manera que había sido débiles y no somos tan fuertes como creíamos. Entonces, a eso me refiero con que es importante conectarnos con el cómo nosotros estamos emocionalmente, sentimentalmente, el conocer nuestras emociones y nuestros sentimientos para poder justamente manejarlos. Si yo no sé ni lo que me está pasando, ¿cómo voy a saber cómo resolver esa situación? Entonces, me pareció importante empezar así para poder un poquitito analizarnos y cómo estamos realmente, porque entendamos también, y ahora justamente voy a empezar a proyectar la diapositiva, para entender qué es la salud por un lado, si somos personas sanas, y si tenemos también salud mental, ¿sí? Entonces, ahora me dicen si ven la proyección. A ver. Si quieren hablar, levantan la mano o habilitan el micrófono y Cristian me va a estar ayudando con eso. Yo no les voy a poder ver porque voy a presentar mi pantalla. Bueno. Profe, antes de iniciar quiero compartir un mensaje que dice Laura Platón. ¿Sí? Dice, así mismo es, dice, necesitamos urgente trabajar nuestras emociones y parte de ese proceso implica involucrar la institución donde estamos trabajando. Sí, la profe, un saludo para la profe Laura, ella fue mi profesora antes de que empiece la pandemia, justamente es una capa en todo lo que tiene que ver con problemas, con trastornos por uso de sustancias, así que un saludo, profe, y totalmente concuerdo con lo que estás diciendo. Creo que hay una gran responsabilidad, por sobre todo en los que estamos en la función pública también, de dar lo mejor de nosotros, de empatizar con las personas y por sobre todo del trato humanitario, ¿verdad? Por más de que yo tenga 50 títulos universitarios, eso no me hace ser buen profesional, y más en nuestra profesión que tiene que ver con profesiones del área de la salud, que trabajamos con el dolor humano, con el miedo, con la pérdida. Hoy en día todos estamos sensibles por que de alguna u otra manera a todos nos tocó algo de esta pandemia, ¿verdad? Ya sea en forma directa, en forma indirecta, a través de un amigo, un familiar, un vecino. Entonces, es fundamental el tener ese espíritu humanitario y solidario, por sobre todo hoy en día. Así que, gracias, profe Laura. ¿Algo más, Cristian? Por el momento no, profe. Podemos empezar. Bueno. Aquí voy a dar dos definiciones que quizás para algunos ya va a ser de más reiterativo, pero no obstante no está de más también refrescar un poco la memoria también. Primeramente, y por eso hablábamos también de lo que es si nos consideramos personas sanas o no. Cuando hablamos de salud, según la OMS, que es un concepto que no ha variado desde el año 1948 hasta la actualidad,
es un estado de completo bienestar, un estar bien en el aspecto físico, un estar bien en el aspecto mental y también un estar bien en el aspecto social. Y no solamente ausencia o afecciones de enfermedades. Hace rato creo que decía Soledad o Ninfa, no recuerdo quién de las dos decía, los chicos tienen clases online, tienen clases virtuales y hacen sus tareas. Y aparentemente los niños, entre comillas, están sanos. Pero yo les puedo asegurar, y ahora la psicología infantil y la psiquiatría infantil y la pediatría están de una u otra manera llegando a las conclusiones de que todo este prácticamente año y medio que los niños se han ausentado en las instituciones educativas va a tener secuelas, y de hecho que ya los estamos viendo las secuelas en los niños, porque la escuela no es solamente un ir a aprender los colores, o no es solamente un ir a aprender a hacer mi nombre. La escuela es un lugar donde el niño, la niña, desarrolla el aspecto psicosocial, aprende a compartir, aprende a respetar normas, aprende a respetar límites, aprende a esperar, aprende a frustrarse, aprende a compartir con los compañeros, aprende juegos, aprende actividad física, aprende de una u otra manera también del compañerito, y la compañerita también va creciendo y aprendiendo del entorno en el cual se va desarrollando. Y por más de que todos los que estamos, ya sea con hijos, sobrinos, vamos a ver que esta vuelta paulatina o híbrida a la escuela, de una u otra manera le está afectando a los niños. Entonces, considero que es fundamental que ese aspecto no dejemos de lado, tengamos los ojos bien abiertos para, por favor, detectar algún tipo de situación que sea llamativa para nosotros los padres, los tíos, los abuelos, para con nuestros niños. Y aquí viene la definición de lo que es la salud mental. La salud mental es un estado de estar bien, sentirme bien conmigo misma, sentirme conforme, poder resolver mis problemas, poder adaptarme a los cambios, ya sea esta situación de pandemia que a todos nos vino a alterar de una u otra manera, la capacidad de autorrealizarnos como personas, la capacidad de ser productivos para nosotros mismos y también ser productivos para nuestra sociedad, la capacidad de poder contribuir en algo a nuestra sociedad. Todos esos elementos conforman el concepto de lo que es salud mental. Entonces, por eso es importante, y ahí vuelvo a decir, vamos a hacer una autoevaluación de cómo estamos en el aspecto de nuestra salud mental. De hecho, que coincidieron las tres personas que hablaron de que quizás físicamente a lo mejor no tenemos ninguna enfermedad, pero estamos atravesando por estrés. Y el estrés nos genera de una u otra manera, si no es bien canalizada y no es bien trabajada, puede generarnos ansiedad, ataques de pánico, puede virar en alguna enfermedad a nivel física, porque el estrés puede provocar que somaticemos. Entonces, por eso es muy importante conocer si realmente estamos gozando de salud mental, o de repente hay algo que está alterando ese bienestar dentro de nosotros. Bueno, el ser humano, y eso es importante que entendamos, el ser humano es un ser biopsicosocial. Ahí están tres aspectos. Biológicamente, venimos de dos progenitores que nos heredan el temperamento, nos heredan el color de piel, el color de ojos, algunos rasgos faciales, etc. También inclusive hoy la genética habla de que podemos inclusive tener cierta tendencia a algún tipo de enfermedad genética que heredamos inclusive hasta de la tercera generación. Está el aspecto psicológico, es decir, nosotros somos seres que
pensamos, tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos recuerdo, tenemos memoria, tenemos procesos mentales superiores. Todo eso son características del ser humano. Y por último, está el aspecto social. Es decir, somos seres humanos que no podemos vivir aislados. Ya desde el vientre materno nosotros tenemos una relación, en este caso, con nuestra mamá. El ser humano es el único animal que tarda más tiempo en madurar. A los 9 meses nosotros seguimos necesitando de que nuestra mamá, nuestro papá o alguien nos cuide. Cuando nacen de repente, no sé, un caballito, una ternera, un perrito, en menos de un mes, en el caso de los perritos ya se les da en adopción. Nosotros 9 meses todavía no caminamos. Por ende necesitamos de nuestros padres, de nuestros progenitores. Y cuando nos vamos desarrollando, necesitamos tener contacto con otras personas también. No podemos vivir aislados del mundo. Y hoy en día se habla de una última dimensión, que es la dimensión espiritual. Es el sentido de trascendencia del ser humano. Es decir, que el sentido de buscar el sentido de la vida a cada uno de nosotros, de que hay un algo superior que nos determina y de una u otra manera estamos en esa búsqueda constante, independientemente de la creencia, el credo que cada uno profese, tenemos ese aspecto también los seres humanos. Todos estos elementos que les fui mencionando tienen que estar en armonía para que pueda una persona ser considerada que tiene salud mental. ¿Ok? ¿Me siguen escuchando bien? Porque vi que acá mi computadora me parece que quedó sin batería. Sí, profe. Ok. Te escucho muy bien. Me preocupé un poco. Bueno, el tema que me habían pedido los compañeros para hablar un poco ahora tenía que ver justamente con los cuidados de la salud mental en tiempos de pandemia. ¿Por qué? Porque convengamos de que hoy en día, que más que menos, algo se alteró en nuestro entorno, algo se alteró en nuestra rutina, en nuestro contexto, y ese algo provoca estrés. El estrés, que es la reacción fisiológica ante algún cambio o ante alguna situación que no podemos controlar o que desconocemos, y tenemos ciertas reacciones a nivel biológico, ¿sí? Y muchas veces ese estrés es un estrés positivo que nos permite funcionar, que nos permite adaptarnos, y muchas veces cuando ese estrés que estamos padeciendo ya nos desequilibra, ya nos afecta a nivel de la memoria, de la concentración, de la productividad, del descanso, del sueño, a nivel físico, ya estamos hablando de un estrés negativo. Y justamente esa es una de las situaciones que más hoy en día se está viendo en muchas personas y por sobre todo en personal de blanco. Hay muchísimos compañeros y compañeras que están con un nivel de estrés altísimo. Entonces creo que eso es una característica propia de la gente que está trabajando en el área de salud, pero yo creo que todos también, por ejemplo, los docentes que tuvieron que adaptarse a la modalidad virtual, tuvieron que adaptarse a este mundo de la virtualidad, y hay personas que quizás ya están 23, 24 años en el ejercicio docente y quizás les costó un poco más, les generó un estrés esta situación. Hay otras personas que obviamente no pudieron adaptarse a los cambios tecnológicos, y cada uno fuimos sorteando lo que nos tocó enfrentar, algunos de mejor manera y otros quizás de no tan buena manera, ¿verdad? Pero la salud mental siempre estuvo ahí como en tela de juicio con respecto a este tema. Bueno, les voy a mostrar algunas imágenes que quiero que las vean, y de seguro, y les puedo asegurar que en algún momento ustedes estuvieron en esa situación, algún familiar estuvo en esa situación, algún ser querido estuvo en esa situación. Por lo menos de alguien nos enteramos que o perdió un ser querido, o que un familiar está aislado, o que está con temor, o que está internado, o que su hijo o su hija adolescente está triste, está decaído, etcétera, ya sea por la tele, por la radio, por conversaciones con amigos, con colegas. A todos de una u otra manera nos familiarizamos con estas imágenes. Ni qué decir luego cuando empezó la pandemia.
allá por marzo, abril de 2020, vos prendías la tele, prendías la radio, todo era COVID, 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 y llegaba un momento donde ya nos abrumaba la información. Esta es una realidad que también los chicos están hoy en día atravesando, que tiene que ver con el estar en casa, estar encerrados. Muchos padres empezaron a trabajar en la modalidad de teletrabajo, que también fue un gran desafío, porque muchas personas, por más de que querían ir a trabajar, tenían también miedo de ir a su trabajo por no contagiarse, preferían hacer el teletrabajo, y el teletrabajo a lo mejor no lograba realizarlo de la manera óptima que debería. Entonces, también son situaciones de estrés. Los adolescentes, sabemos que los adolescentes tienen energía, y les sale la energía hasta por los poros. Ellos deben de quemar esa energía, ellos tienen que salir a hacer actividad física, tienen que hacer actividades extraacadémicas como dibujo, pintura, danza, en teatro, lo que fuese. Y desde principios del año pasado, desde marzo a esta parte, prácticamente también le estamos teniendo encerrado a los jóvenes, y los adultos mayores peor todavía. Entonces creo que a todas las personas, y a mí me tocó también familiarmente vivir, porque yo tengo un sobrinito que nació en la pandemia. Entonces, desde aquel bebé recién nacido que nació en la pandemia, hasta aquel que tiene 90, 95 o 99 años, de una u otra manera, en algo nos alteró esta pandemia, en alguna situación, en algún contexto, tanto los niños como los adolescentes, los adultos y los adultos mayores. Quizás físicamente, a lo mejor tenemos algunos la bendición de no haber contraído el COVID, pero sí o sí nos habrá afectado a nivel de nuestra salud mental, inclusive sin darnos cuenta. A lo mejor no sabíamos que estábamos estresados, pero hacía un mes que no podíamos dormir bien, o nos levantábamos irritables, o nos levantábamos muy sensibles con ganas de llorar. Y después se nos pasó. Sin darnos cuenta, a lo mejor estábamos atravesando por un pico de estrés, pero que después por A o por B circunstancias lo pudimos sortear y pudimos salir de esa crisis. Hay otras personas que quizás no lo pudieron hacer. Profe. Creo que le perdimos a la profe Luz. Bueno, mientras la profe Luz vuelve, sí, voy a compartir con ustedes algunos de los mensajes del chat. Noelia Villalba, soy personal de primera línea desde el día 1 de esta pandemia y he visto y vivido de toda tristeza ajena por pérdida de familiares. Y la verdad que físicamente estamos todos bien y gracias a Dios no le he perdido a ningún familiar mío, pero fue muy triste y doloroso por toda la situación que en este momento está viviendo esa familia, dice, porque de una u otra manera ese familiar podría ser mi hermano, podría ser mi abuelo o podría ser una persona conocida, y sacábamos fuerzas de donde no había para ir y decirle al familiar que todo estará bien y que pueda continuar. Ciertamente todas las personas que están en primera línea han sufrido esto, ¿verdad? Cada uno tiene su propia batalla interna, vamos a decir, de la pandemia. Y justamente es por ello que en esta situación de pandemia cuesta ir adelante. Cristian tuvo un problema técnico. Sí, profe, nos dimos cuenta. Bueno, ya... está, profe? Sí. Perdón, se desconectó acá la... Estuvimos compartiendo mientras tanto, profe, la historia que nos estaba contando una de las estudiantes de este curso, que es Noelia Villalba, que nos está contando que ella como personal de primera línea no había sufrido algo personal, pero sí había visto muchos pacientes y muchos familiares que habían perdido también gente de su familia, ¿verdad? Entonces estuvimos compartiendo esa historia, esperábamos otra vez, profe. Muchas gracias, perdón por desconectar un ratito, tuve un pequeño problema aquí, pero voy a volver a compartir aquí mi pantalla.
y seguimos. No sé si quieren compartir algo mientras estoy abriendo la diapositiva. Se ven otra vez, profe. ¿Se ve bien otra vez? Podemos volver a continuar. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Cristian, por el aguante, como se dice. Bueno, como les iba diciendo, y justamente lo que decían mientras yo no estuve es muy cierto, hay personas a quienes nos afectó menos y a personas a quienes les afectó más. Y como decía, inclusive gente que a lo mejor ni siquiera se dio cuenta que estuvo atravesando por una situación o un pico de estrés que quizás lo pudo resolver de una manera, ¿cómo se dice?, con los propios recursos que uno tiene, ¿verdad? Porque a veces los recursos que tenemos nos ayudan a salir más rápido quizás de una situación de estrés y muchas veces el contexto mismo nos termina tumbando porque no tenemos los recursos que nos puedan ayudar a salir adelante. Bueno, aquí un poquitito de información que tiene que ver con esto que hablábamos ya también de que el COVID vino de una u otra manera a transformar lo que para nosotros era normal y cotidiano, como irnos al súper, irnos a la cancha, irnos a la plaza de la esquina, ir a tomar un helado, andar en bici, irnos a la facultad, ir a la escuela, esas actividades cotidianas que todos lo hacíamos. Hoy en día, desde que inició la pandemia hasta hoy en día, hay situaciones que son consideradas amenazantes. Por ende, eso viene a transformar nuestro contexto. Y hay personas que tienen la capacidad de adaptarse más rápidamente y hay otras personas quizás a las cuales les cuesta adaptarse más por algún tipo de rigidez que tienen, ¿verdad? Y eso a todos de una u otra manera nos ha afectado. Y esa situación de esos cambios en el contexto en el cual nosotros estamos viviendo, obviamente que de una u otra manera nos afecta. No podemos nosotros permanecer indiferentes a todo lo que nos bombardeaban, porque así como les decía hace un rato, todo, absolutamente todo estaba invadido por el COVID al principio. Hoy en día tenemos la información de primera hora sobre las cuestiones estadísticas y demás, pero anteriormente era un minuto a minuto de una nueva información, un nuevo fallecimiento, una nueva situación que va pasando. Recuerdo también inclusive acá el primer caso que se vio acá en Villarrica, o sea, la preocupación de muchas personas. Nosotros nos habíamos mudado también a la UMBE, en el pabellón justamente de la Facultad de Ciencias de la Salud, y cuando se sabía de que había un caso, todo el mundo tenía miedo. O sea, no podíamos permanecer indiferentes por más de que teníamos todas las medidas sanitarias, por más de que llevábamos tapabocas, visor, alcohol, etcétera, ¿verdad? Todas esas situaciones, de una u otra manera, nos provocan diferentes tipos de reacciones que tienen que ver con una situación de impotencia, de miedo, de desesperanza, de frustración. O sea, diferentes situaciones y diferentes reacciones a cada una de esas situaciones de acuerdo a los recursos que vamos teniendo y vamos manifestando. Obviamente que la situación del COVID fue una crisis inesperada, por ende no estábamos preparados, y justamente hoy a la mañana también escuchaba una persona que decía en la radio, no es que la salud a nivel país se puso mal en la pandemia, la salud a nivel país ya estaba mal antes de la pandemia. Lo que vino a hacer el COVID es justamente reflejar la situación crítica en la cual el sistema de salud a nivel país se encuentra. Entonces creo que nuestro sistema de salud no estaba ni mínimamente preparado para enfrentar una pandemia así. Por ende, el personal se vio de una u otra manera enfrentado a un enorme monstruo prácticamente sin herramientas para defenderse. Y aún así, entiendo yo que estamos saliendo de esta situación catastrófica que nos tocó vivir en los primeros meses, ¿verdad?
provoca grandes cambios en nuestra forma de vivir, en nuestras costumbres, hasta inclusive en nuestra forma de pensar. Porque hoy en día les puedo asegurar que hay situaciones en las cuales anteriormente actuábamos por inercia. Hoy en día pensamos 2 veces para quizás pasarle la mano a alguien, o para dar un beso, o para dar un abrazo, o para invitarle a alguien a nuestra casa. O quizás los que son papás y mamás pensaron 2 veces para mandarle a su hijito, a su hijita en el festejo del Día del Niño, porque iban a estar otros niños y yo tengo miedo de que mi hijo se contagie. O sea, todas esas situaciones que antes eran normales y cotidianas y las dábamos por sentado, hoy en día las tenemos que cuestionar para nosotros mismos y para nuestro entorno, si realmente nos queremos cuidar y realmente queremos cuidar también a nuestros prójimos, a nuestros seres queridos, ¿verdad? Y obviamente provoca ese cambio de pensamiento, obviamente provoca también cambios de conducta. Nos aislamos, nos salimos, nos damos la mano, evitamos eventos sociales, usamos tapaboca. ¿Quién hubiese pensado? Nadie hubiese imaginado hace 2 años atrás que íbamos a tener que irnos al súper con tapabocas, por ejemplo. Cosa que hoy en día lo tenemos que hacer. Inclusive hasta ahora nos sigue pasando que nos bajamos en el súper o nos bajamos en el mercado y después venimos corriendo otra vez hasta nuestro vehículo porque nos olvidamos de bajar nuestro tapabocas. Entonces, estamos en un proceso de adaptación ante esto que estamos viviendo hasta ahora. Hay situaciones que obviamente son esperables ante un evento como este que tiene que ver con el COVID. Es una situación inesperada, es una situación abrupta que viene y se instala, e instala el miedo, instala la incertidumbre, instala el temor ante una situación, ante un enemigo que no vemos, pero que sí estamos viendo que lleva vida de nuestros seres queridos, que le enferma a personas no solamente adultas mayores, sino que hubieron muchísimas personas jóvenes que también perdieron la vida, muchísimas personas jóvenes que la pasaron muy mal en terapia intensiva, y obviamente que eso nos afecta. Yo tengo un primo que es muy conocido acá en la ciudad, que falleció hace poco por COVID, por ejemplo, ¿verdad? Y tenía mucha ayuda de muchos grupos juveniles también. Y obviamente que los amigos de él también se quedaron afectados, la familia de él obviamente que quedaron afectados también, ¿verdad? Y de una u otra manera eso se ve en la noticia, en el estado de WhatsApp. Hubo un momento donde el estado de WhatsApp de las personas que teníamos como contactos era todo pollada, tallarineada, un montón de actividades para algún compañero, algún amigo, algún vecino, algún familiar que estaba enfermo por COVID, internado y necesitaba esas ampollas carísimas, esos inyectables carísimos para poder vivir y no morir. Entonces, todas esas situaciones generan lo que nosotros conocemos como crisis. Antes, ¿qué son las crisis? Es una forma quizás nueva de reaccionar ante algo que desconocemos. Alteraciones que tienen que ver con, de repente, ansiedad, angustia, irritabilidad, enojo, miedo, frustración, todas esas situaciones ante este fenómeno que, por más de que ya hayamos leído un montón, por más de que hayamos desde marzo del año pasado, sepamos que es un virus, que hay una cepa, que hay otra cepa, cuáles son los síntomas, cuáles son los medicamentos, por más de que sepamos todo eso, nadie está preparado para enfrentar una enfermedad así, porque ante el primer síntoma de gripe muchas personas ya se desesperan. ¿Por qué? Porque tienen tendencia a tener ansiedad. Por ejemplo, hay otras personas que perdieron un ser querido y desarrollaron un cuadro depresivo. Hay personas que entraron en terapia intensiva y que desarrollan después trastornos, lo que nosotros llamamos como trastornos de estrés postrauma, por ejemplo. Entonces, cada persona hace lo que puede con lo que tiene, con los recursos que tiene, recursos personales, recursos familiares, recursos ambientales. Entonces no podemos compararnos también por qué es lo que reacciona de esta manera, si eso nomás le pasó. Pero quizás para esa persona eso que le está pasando es un problema y es un problema grave y no lo sabe resolver. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, estima que luego de un desastre
entre una tercera parte y la mitad de la población expuesta a este desastre que hay, entre comillas, le podemos poner COVID-19, la mitad de la población expuesta va a sufrir algún tipo de manifestación psicológica, ¿sí? Pero no todas las personas se pueden calificar como que presentan alguna patología. Es lo que les decía hace rato. Podemos tener estrés, pero un estrés dentro de los límites normales. Hay personas que viran a un pico de estrés negativo y que ya tienen otro tipo de secuelas, y quizás otras personas que de repente salen a caminar, juegan con sus hijos, hacen alguna actividad dentro de su casa y se les pasa el estrés que le provocó justo hoy en su trabajo, el haberse peleado con un paciente, por darles un ejemplo. Y otra cosa, las estadísticas hablan, le estoy hablando antes de la pandemia, de que 1 de cada 3 personas en el mundo, en algún momento en el transcurso de su vida, va a sufrir de depresión. Es decir, que aquí no sé cuántos estamos, si estamos 50, de entre estos 50 hay un gran porcentaje de personas que en el transcurso de nuestras vidas vamos a presentar por lo menos un episodio de depresión. Y eso no está mal, porque también es importante entender que hay mucho estigma y mucho prejuicio con respecto a las enfermedades mentales. Yo siempre le digo a los pacientes que acuden a la consulta, nadie se quiere enfermar, ¿sí? No es que a mí me gustaría y me encantaría padecer de diabetes o de tuberculosis o de gastritis o hipertensión. Nadie se enferma porque quiere. Las enfermedades mentales son lo mismo. No es que padecemos depresión porque queremos o porque nos hacemos los ñembotabú, porque mucha gente piensa de esa manera, que tiene que ver con una falta de voluntad. No, vos nomás luego te haces. Y no es así. Por eso les doy este dato estadístico, que 1 de cada 3 personas vamos en algún momento de nuestra vida a presentar un episodio depresivo. En el mundo, anualmente se suicidan 800.000 personas, anualmente. Es decir, cada 10 segundos hay una persona en el mundo que se está suicidando. Con todas las crisis que estamos viendo, esta situación de Afganistán y demás, las crisis económicas que hay en muchos lugares del mundo que justamente acarrearon esta situación del COVID, genera situaciones de mucha desesperación y crisis, y muchas personas con algún tipo de situación desesperante piensan y toman la drástica decisión de atentar contra su vida. Por ende, quizás esa cifra para este año 2021 y el año 2020 hayan aumentado también. Existen secuelas principales, por decir, que tienen que ver con las secuelas por el COVID y por el post-COVID en cada grupo etario. Ya les hablaba hace un rato de las secuelas en cuanto a los niños. Niños temerosos, niños con problemas de relacionamiento. Es crucial aquellos niños que tenían que entrar, ya sea en prejardín, en jardín o en preescolar, ese primer contacto con el entorno y con el ambiente escolar es fundamental para ese niño. Por ende, se le estuvo privando de esas primeras experiencias fundamentales. No digo que va a ser algo generalizado, pero van a haber niños que quizás les va a costar más relacionarse con los compañeritos, con los amiguitos, van a desarrollar cierta timidez. Es importante también tener en cuenta que muchas veces los niños no son como los adultos, que expresan lo que nosotros los adultos expresamos, lo que nos duele, lo que nos molesta. Los niños no expresan en forma oral muchas veces, sino que lo expresan en forma conductual. Dicen, me duele la panza, me duele la pierna, se vuelven un poco más introvertidos, se vuelven más callados, lloran por cualquier cosa, de repente se encierran en sus habitaciones. Dicen que de repente algunos niños también hacen fiebre, otros niños desarrollan lo que nosotros llamamos como la encopresis o la enuresis, que tiene que ver con niños que ya controlaban sus esfínteres y empiezan de vuelta a hacerse pis o a hacerse popó encima. Esas son como
algunas de las secuelas que podrían desarrollar los niños, no digo todos, por eso es importante que abramos bien los ojos como mamás, como papás, como niñeras, como tías, de cómo les vemos a nuestros niños, ¿sí? Los jóvenes, sabemos que el joven de por sí, y el nombre lo dice, adolescente, adolece, sufre un montón de cambios, tanto físicos como mentales. Y el lunes, justamente el lunes, hablaba con uno de los psiquiatras que atienden del Hospital Regional de Villarrica y me decía, estoy muy preocupado, Luz, por la gran cantidad de adolescentes que están viniendo a la consulta. ¿Por qué? Porque están viniendo por ansiedad y por depresión. Y en un gran porcentaje también adolescentes con problemas por uso de sustancias. ¿Por qué? Porque el adolescente muchas veces tiene la necesidad de salir, de tener un vínculo social, de juntarse. Y viene hace más de 1 año y medio también encerrado. El adolescente necesita tener contacto con otras personas, necesita relacionarse con compañeros, con amigos, necesita tener esas primeras experiencias sentimentales. Entonces, todos esos elementos se les está privando también a los adolescentes desde el año pasado hasta ahora. Convengamos también que nunca dejaron de haber fiestas clandestinas y demás, pero no es lo mismo a que vos a los 15 años tengas la ilusión de festejar tu 15, de que te traigan serenata, la ilusión de festejar tu cumpleaños con tus compañeritos, y todo eso se vio truncado, y los adolescentes, existe una gran cantidad de adolescentes que no manejan la frustración, no saben cómo enfrentarse a la frustración, y por ende empiezan, y justamente el compañero también me decía que se fue a interconsulta en internado en pediatría porque un adolescente empezó a cortarse. Empiezan con esa conducta del cutting, es una manera de justamente minimizar o tratar de controlar la rabia o la frustración o el enojo que tienen dentro. Una de las características muy típicas de los adultos, y creo que las compañeras también ya estuvieron mencionando, es el estrés, ¿sí? Problemas económicos, hay mucha gente que quedó sin trabajo, hay mucha gente que aparte de ser mamá, aparte de ser docente, aparte de ser enfermera, aparte de ser médica, también le tocó hacer el papel de maestra, una situación también que muchos no supieron controlar, no supieron manejar y que generó mucho estrés también en muchas personas. Y en cuanto a los adultos mayores, existe un aumento también de casos de adultos mayores con problemas del trastorno del estado de ánimo. ¿Sí? Son como las secuelas generales en cada uno de estos grupos etarios. El miedo que se vino a instalar y que se está quedando dentro de muchas personas, que tiene que ver el miedo al contacto con otras personas, el miedo a salir, el miedo al abrazo, el miedo a relacionarse con otras personas, el miedo a esto, a la tercera ola del COVID con estas nuevas cepas. Hay muchas personas también, las famosas antivacunas, que tienen miedo a la vacunación. Y según el Observatorio de Psicología Social de Argentina, el OPSA, las 3 grandes enfermedades mentales que van a estar presentes y ya están presentes y tienden a aumentar son la ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postrauma. Esos son los 3 grandes grupos de enfermedades mentales presentes en la gran mayoría de la población a partir de que inició el COVID, y seguiremos hasta no sabemos cuándo con el aumento de casos, ¿verdad? Entonces, creo que es algo que, como decía, positivo el hecho de que se puso en el tapete, el hecho de poder justamente hablar y buscar alternativas y buscar estrategias para ver qué podemos hacer por nuestra salud mental. Muchas veces yo doy ese ejemplo también. Tenemos una pequeña caries y nos vamos volando al odontólogo. Pero y cuando nos sentimos mal, cuando cuando nos agarra el famoso ¿por qué no nos vamos corriendo también al psicólogo? ¿Por qué no priorizamos nuestra salud mental? Entonces, creo que hoy en día eso se está visibilizando también, ¿verdad? La importancia del cuidado de la salud mental. Este es un cuestionario, por sus siglas en inglés, SRQ.
Es un cuestionario de 30 preguntitas. De repente, si hay alguna persona que le interesa, yo le puedo pasar después por teléfono. Sabemos que en nuestro país existen lo que llamamos las USF, las unidades de salud familiar, que están compuestas por un médico de familia, un licenciado o licenciada en enfermería y 1 o 2 agentes comunitarios. Este es el equipo en que está conformado más o menos, y no estoy segura de la cantidad, para 3 a 5.000 personas. O sea, hay un equipo de familia por cada 3.000 a 5.000 habitantes en cada zona. Si hay alguien que está en APS me puede corregir sin problema. Y este es un cuestionario que una vez que la persona está capacitada, obviamente del ámbito de la salud y de estos equipos, lo puede utilizar como un filtro para que justamente la persona de Cerro Punta, que apenas puede venir hasta la USF, obviamente que le va a costar venir hasta el hospital regional, pero por lo menos en que la USF maneje este cuestionario y ya con este cuestionario respondido, si tiene de 11 ítems o más para arriba, ya puede ser derivado directamente al equipo de salud mental. Entonces creo que es una herramienta que podrían utilizar en los estudiantes, también obviamente capacitados y también la gente que están en el área de salud. Porque el médico de familia muchas veces hace el papel de ginecólogo, muchas veces la licenciada también hace el papel de obstetra, hace el papel de pediatra y muchas veces también les toca hacer el papel de psicólogos porque no hay en los equipos. Entonces, cuando te va diciendo, vos ya te vas dando cuenta y vas tildando estas preguntitas y les pueden ayudar a la persona y guiar, ¿verdad? ¿Qué podemos nosotros hacer para manejar nuestros niveles de ansiedad ante todo lo que está pasando? ¿Sí? Algunas características o algunas recomendaciones que si de las 10, 15 recomendaciones, un par las agarran y las aplican, yo ya me voy a sentir contenta. Tenemos que limitar nuestro tiempo de estar en las redes sociales, ¿sí? Tratar de no estar 3, 4, 5 horas expuestos a las redes sociales y todo lo que tiene que ver con las noticias sobre el contagio, sobre el COVID, sobre información, porque también están las famosas fake news, que son noticias falsas. No todo lo que se escribe y no todo lo que se sube a las redes sociales es cierto. Y hay personas que leen y creen todo lo que leen y no debería de ser así. Tenemos que buscar por eso y contrastar fuentes de información verídicas, certeras, oficiales, las páginas oficiales del Ministerio de Salud, las páginas oficiales de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. No leer todo lo que encontremos que nos salten en nuestras redes sociales. Tenemos que informarnos también sobre estrategias y acciones claves de prevención para que podamos y llevemos a la práctica esas pruebas, esas claves de prevención, que obviamente usar tapabocas, usar barbijo, el distanciamiento, el alcohol, cambiar cada tanto nuestro tapabocas, tratar de tener un círculo social reducido, o sea, tratar de, si no, antes nos íbamos todos los días al súper 5 veces a la semana, irnos una vez a la semana y hacer todas las compras en una sola jornada. Tratar de hacer algunos cambios también que de una u otra manera eso nos genere también a nosotros tranquilidad. Mantener una rutina de autocuidado, hacer actividad física. Si no podemos salir en nuestras casas, hacer en nuestra casa. Nosotros entramos en YouTube. En YouTube hay tutoriales de videos que trabajan cardio, zumba, yoga, todo lo que ustedes se imaginen hay en YouTube y pueden inclusive en sus propias casas, con sus hijos, con su pareja, con sus padres, hacer actividad dentro de sus casas, o si tienen bici, hacer ciclismo. Hay gente que no quiere ir al gimnasio, bueno, pero que camine por la plaza que está cerca de su casa, etcétera, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con mantener rutinas que teníamos antes del COVID, obviamente con las medidas y los cuidados de higiene que hoy en día estamos teniendo. Pero es importante tratar de seguir manteniendo ciertas rutinas que creo también que desde la semana pasada salió un decreto presidencial que ya no se va a trabajar en cuadrillas y el teletrabajo también. Entonces,
Hay muchas personas que hasta la semana pasada venían haciendo el trabajo desde sus casas y ahora nos toca tener que readaptarnos y nos va a costar a muchas personas. A los niños que esta semana y la próxima semana van a volver a las escuelas, también hay muchos niños a los cuales les va a costar. Les va a costar no solamente el integrarse a lo que es el entorno social de la escuela propiamente dicha, sino que también les va a costar despegarse de la tecnología. Hay una gran cantidad y hay un alto índice de niños y adolescentes que desarrollan adicción a la tecnología. ¿Por qué? Porque se pasan 5, 6, 7, 8 horas al día frente a la computadora, con el celular, con el jueguito, y si le sacas el wifi o le sacas el celular, entran en una crisis existencial, lloran, zapatean, hacen escándalo porque le estás quitando el teléfono. Y eso obviamente no es saludable también. Y esa es una situación a la cual muchos padres también se van a enfrentar ahora que tienen que volver a las escuelas sus hijos y tienen que estar ahí 4, 5, 6 horas sin teléfono. Hay algunos principios del cuidado de la salud mental. Ya les dije, tener medidas de bioseguridad que nos generen tranquilidad afuera de nuestra casa, adentro de nuestra casa. Lo que les decía al principio de la charla, no solamente reconozcamos nuestras emociones. Bueno, estoy mal, me siento mal. Tengo que buscar una amiga, un amigo, mi pareja, hermano, hermana, alguna persona, un vínculo emocional con quien yo pueda desahogarme. Si siento que eso no es suficiente, busco alguna persona, algún profesional que me pueda ayudar, ¿sí? Hay situaciones en las cuales podemos resolver nuestros problemas y hay otras situaciones donde de repente se nos desborda la situación y necesitamos únicamente orientación profesional. Otra de las cosas importantes es que tenemos que tener la confianza en que la pandemia en algún momento va a pasar, ¿sí? De hecho que ya estamos, más de 1 millón de personas ya estamos vacunadas a nivel país. Entonces, eso ya es un paso para adelante para salir de la pandemia. Es muy importante, como les decía también, tratar de no consumir todo lo que vemos en las redes sociales. Tratemos también de no invadirnos de ideas negativas, de noticias negativas. En nuestros lugares de trabajo, tratar de hacer pausas activas. ¿Qué significan las pausas activas? Hay gente que, por ejemplo, trabaja en forma independiente y en vez de estar 5 horas sentada en la computadora, bueno, que se levante media hora, haga un poco de caminata, haga alguna actividad física y luego tratemos de descansar mínimamente, ¿sabes? De 8 horas es lo mínimo. Tratemos de descansar el tiempo suficiente. La alimentación, esa es otra situación que la compañera que estuvo disertando la semana pasada también hablaba. Una de los principales problemas post-COVID también va a ser el problema de la obesidad. Entonces es importante alimentarnos saludablemente, ¿sí? De acuerdo a los nutrientes que nosotros necesitamos en el día a día, la cantidad de calorías que necesitamos en el día. Hay muchas personas que durante la pandemia desarrollaron ansiedad y de una u otra manera utilizaron a la comida como una manera de desahogarse o de tranquilizarse, y eso acarreó que la persona desarrolle sobrepeso, desarrolle obesidad. Entonces, como una cadena de cosas que al final obviamente termina en algún problema de salud mental. Por ende, es importante también una alimentación saludable, practicar actividades y actividades lúdicas, juegos, cosas que nos gusten hacer, ¿sí? Cosas con las cuales disfrutemos. No sé, si tenemos hijos, si tenemos sobrinos, hacer volar la pandorga, armar rompecabezas, armar y construir una pandorga, ir a alguna plaza a andar en bici, hay un montón de actividades que se pueden hacer con materiales reciclados de la casa con los niños. Actividades físicas también, es fundamental movernos, es fundamental no para mantener un 90, 60, 90, sino para despejar la mente, salir del ambiente en donde estamos, salir de la rutina, y para eso justamente nos ayuda también lo que es la actividad física. Tenemos que tener una buena comunicación con nuestros seres queridos, familiares y por sobre todo también la gente de la tercera edad. Es importante que ellos
también no se sientan totalmente aislados, buscar la manera de tener un contacto frecuente con nuestros seres queridos. Es importante hacer un recuento en el día a día y agradecer también por las cosas positivas que obtuvimos y no solamente enfocarnos en lo negativo. Hoy tuve un problema de trabajo horrible con mi compañera y solamente vemos lo negativo, pero no estamos viendo que somos bendecidos por tener un trabajo, siendo que hay mucha gente que durante la pandemia quedó desempleado, sin siquiera un sueldo mínimo y tenía que mantener a 2 o 3 hijos. Entonces, no veamos siempre la cara negativa de la moneda, porque al final nos vamos a sentir siempre mal. Tratemos de mirar también el otro lado de la moneda, como se dice, ¿verdad? Muchas veces es necesario pedir ayuda, ¿sí? Reconocer que necesitamos ayuda. Eso no está mal, al contrario. Cuando la gente viene al psicólogo y dice que tiene vergüenza y que tiene un poco de miedo, yo les digo, al contrario, es sinónimo de que vos estás cuidando tu salud mental, por eso estás viniendo a la consulta y no estás esperando a sentirte peor. Entonces, permitámonos sentirnos mal, permitámonos sentir miedo, permitámonos llorar, permitámonos sentir estresados y hablarlo. Y si no podemos resolverlo, busquemos profesionales que nos ayuden también. Es importante también que todos sepamos de que no tenemos el control de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Hay cosas que dependen de nosotros, hay cosas que están bajo nuestro control, pero hay otras situaciones que se escapan de nuestras manos. Entonces, en ese sentido es importante también reconocer qué cosas están bajo mi control y qué cosas no están bajo mi control. Y aquellas que están bajo mi control, pues las hago. Y aquellas que no, pues las dejo pasar. Es importante que todos recuerden, ahí hay una pequeña imagen, que todo llega, todo pasa, todo cambia y todo termina. Eso es como un pequeño recordatorio también con respecto a todo lo que venimos hablando desde que inició la pandemia hasta ahora. Cada uno tiene una batalla diferente que está librando, algunos más graves, más fuertes, otros más quizás más suaves, más livianos, pero todos estamos atravesando por situaciones diferentes. No nos comparemos, porque no es saludable compararnos. Es importante que si pueden anotar, inclusive les voy a dar algunos pequeños recordatorios relacionados a la salud mental, como para ir terminando. Aquí está una imagen y si de repente no pueden visualizar, como les digo, después me pueden escribir, también les puedo pasar. Esta es la grilla de atención psicológica de los profesionales que están en la 4ª región sanitaria. Todos los profesionales atienden. La cobertura en el área de psicología es de lunes a viernes, mañana, tarde, y también hay un compañero que está los lunes por la noche. No hace falta que la gente vaya hasta el hospital para reservar turno, lo pueden hacer a través del teléfono también. Hay compañeros que estamos trabajando en el Hospital Regional de Villarrica, ahora hay 2 compañeras que están trabajando en el Centro de Salud de Bocayatú, perdón. Hay 2 compañeras que están trabajando en el Hospital Distrital de Independencia y hay una compañera que está trabajando en el Centro de Salud de Paso Yobay. Estamos diversificándonos y tratando de llegar a más ciudades de nuestro departamento. Así también, no sé si está la licenciada Miriam Benítez, que es la encargada, si nos puede explicar un poco también sobre esto que hoy le estuve preguntando. La Facultad de Ciencias de la Salud también tiene profesionales que están brindando contención psicológica a distancia. No sé si quieres explicar, Miriam, cómo es gratis, tiene algún costo, a quiénes va dirigido. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quisiera tomar la palabra de la licenciada Luz para poder explicar un poco que nosotros en la Facultad de Salud contamos con un consultorio psicológico universitario. Esta atención se da de manera gratuita para todos nuestros estudiantes, para aquellas personas que han estado consultando sobre ese aspecto, ¿verdad? Si es dirigido solamente a los estudiantes, este proyecto se preparó solamente y exclusivamente
para nuestros estudiantes, ¿verdad? Se hace de manera gratuita, como les mencioné, con agendamiento previo. Voy a estar proporcionando a través del chat otra vez mi número de contacto para que se puedan comunicar conmigo y para que podamos concretar la cita, ¿verdad? A través de un previo agendamiento. También quisiera aprovechar para poder instar a todos los estudiantes que han estado escribiéndome para consultar acerca de las consultas. Veo que existe todavía alguna pequeña duda o puede que sientan un poco de vergüenza para poder concretar. Yo me doy cuenta que existe la necesidad, por eso es que me escriben y preguntan. Yo noto que hay la necesidad, pero por algún motivo no estamos concretando esa cita, ¿verdad? Entonces yo les insto a todos los estudiantes que se animen, así como la profe Luz estaba mencionando, permítanse pedir ayuda. Es muy importante que nosotros prioricemos nuestra salud mental, porque cuando no tenemos salud mental, carecemos de muchas cosas. Todas nuestras relaciones se ven afectadas, tanto personales, laborales y sociales, académicas. En todos los ámbitos prácticamente tenemos dificultades cuando no nos sentimos bien emocionalmente. Entonces, permitámonos pedir ayuda. No es algo para sentir vergüenza, no es algo para sentir miedo. Entonces, prioricemos nuestra salud mental. Ahí en la pantalla ustedes pueden observar todos los profesionales disponibles. Acá veo, sí, ahí veo todos los profesionales que están en la facultad brindando atención psicológica de manera presencial. También es importante aclarar eso. Pero, como les pido, por favor, me escriben a mí primeramente para poder concretar las citas, porque también quiero recalcar que los profesionales no están ahí todos los días. Sí, si es que hay alumnos que quieran consultar, entonces yo me pongo en comunicación con cada uno de los profesionales de acuerdo al día y la hora que escoja el estudiante. Sí, ese punto también es importante aclarar. Ellos no están ahí todos los días. Yo me comunico con ellos si es que hay la necesidad. Sí, es importante también aclarar ese punto. También tenemos un listado de profesionales que están brindando contención psicológica de manera virtual. Si pueden pasar, por favor, ahí vemos todos los profesionales disponibles y las horas en las que están disponibles para poder brindar contención psicológica a distancia. Sí, aprovechen, por favor. Es muy importante que demos prioridad a nuestra salud mental, porque hace rato estaba mencionando, ¿verdad?, que físicamente nos sentimos bien, pero emocionalmente no, decían algunas personas. Pero la salud física y mental van juntas, ¿verdad? Porque cuando nosotros no estamos bien psicológicamente o mentalmente, emocionalmente, ¿verdad?, físicamente también eso repercute. O tenemos dolor en el estómago, o tenemos dolor de cabeza, o sea, afecta a nuestro cuerpo. Entonces aprovechen, chicos, todas aquellas personas que me han estado escribiendo, preguntando al respecto. Yo confío mucho en estos profesionales. Nosotros les aseguramos confidencialidad. Todo lo que en consultorio se va a estar tratando, allí se queda. Así que de eso no tengan dudas y no tengan miedo. Por favor, aprovechen. Y muchísimas gracias a la licenciada, que esto es un tema muy importante, así como ella estuvo mencionando desde el principio. Tal vez es un tema muy repetitivo, pero no está de más volver a mencionarlo. Bueno, muchas gracias. Voy a estar proporcionando, por último, profe, voy a estar escribiendo otra vez en el chat mi número donde ustedes pueden escribirme, así para poder agendar y para poder comunicarme yo con cada uno de los profesionales, ¿verdad? De acuerdo al día que escoja el estudiante, el día que quiera acudir y la hora que quiera acudir a consultar. Entonces yo me comunico con la profesional disponible de ese día. ¿Sí? Voy a estar pasando mi número.
Estas planillas, estas grillas de profesionales, Miriam, están también en la página de la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿verdad? Sí, profe. Ah, genial. Entonces ahí pueden entrar y fijarse qué horario les conviene, qué profesional está tal día, y entonces ya te dicen quiero tal día y tal día está tal profesional para facilitar también el trabajo. Asimismo, y también a todas las personas que escriben, por favor, si es que por alguna razón no pueden acercarse a la hora que habíamos programado para las consultas, también les pido un poquito de consideración con los profesionales que están, porque ellos, una vez que yo les confirmo a ellos que va a haber alumno que quiera consultar, ellos sí o sí están, ya se van. Entonces, si sucede alguna cosa, entonces para que puedan avisarme a mí y yo le pueda comunicar a la profesional para que no pueda perder otras actividades. Y en caso de que surja algún inconveniente y no puedan acercarse para consultar. Uh-huh. Genial. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias por tu tiempo y gracias también por las aclaraciones. Ella es la licenciada encargada justamente del área de bienestar estudiantil y también de la gente que ya ha egresado inclusive de la facultad. Así que, como decía ella, acá está toda la grilla. Pueden acercarse, llamar, preguntar, que ya sin problema les va a también estar brindando la información necesaria. Yo también quiero agregar que dentro de lo que es la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, se ha elaborado un directorio de salud mental, es un PDF donde están todos los profesionales de cada una de las regiones sanitarias que actualmente estamos brindando atención dentro del Ministerio de Salud en las diferentes unidades, un número de teléfono de referencia, e inclusive está la aclaratoria de si ese profesional trabaja con niños, trabaja con adolescentes, hace estimulación temprana, hace terapia de pareja, porque terapia de pareja también es una situación bastante frecuente también en las consultas. Este directorio también ustedes pueden acceder a la página del Ministerio de Salud, está el directorio, sino también me pueden escribir inclusive en el privado y yo les paso el PDF por cualquier eventualidad. También aquí está un listado de organizaciones que ofrecen atención psicológica gratuita o de bajo costo a nivel país. En ese enlace ustedes pueden ingresar y hay instituciones, hay centros que brindan atención psicológica en forma gratuita y otras que brindan en forma más barata que el costo habitual o hacen un costo diferencial. Abajo también se está visualizando el logo de la Sociedad Paraguaya de Psicología. Permítame comentarles que el año pasado, apenas empezó la pandemia, habíamos conformado un equipo de voluntarios donde brindábamos teleconsultas gratuitas a toda la población a nivel nacional. Se había socializado, publicitado por todos los medios locales, nacionales sobre esta actividad. Hubo muy buena aceptación justamente de esa actividad, que duró un determinado tiempo, pero si ustedes tienen interés en consultar con algún tipo de especialista, ustedes pueden entrar también a la página de la Sociedad Paraguaya de Psicología. También está la grilla de todos los profesionales del área, de dónde son y qué tipo de modalidades atienden, porque hoy en día hay gente que le gusta la atención presencial y otros que les gusta la atención a través de la teleconsulta, o sea, la consulta virtual, y ponerse en contacto con los profesionales. Así también, aquí les paso unos enlaces en que estuve viendo que son muy importantes, que tienen que ver justamente con el tema que hoy estábamos hablando, que es cómo cuidar nuestra salud mental en general y cómo cuidar nuestra salud mental más en tiempos de pandemia. Ustedes pueden ingresar a estos links y hay materiales, hay revistas digitales de la OMS muy lindos, con imágenes que tienen que ver con recomendaciones para trabajar con niños, cuentos que tienen que ver cómo explicarle, por ejemplo, al niño de qué se trata el COVID. Tiene que ver con medidas, cómo trabajar con los adolescentes, cómo trabajar con las personas adultas mayores. Es muy interesante entrar en estos links y chusmear un poco sobre el grupo que de repente nos compete o que nos preocupe. De mi parte,
Les agradezco mucho su tiempo, su atención. Cualquier cosa estoy a las órdenes, ahí está mi nombre. Y bueno, agradecida también con todos por su atención y por sobre todo con los organizadores del evento. Muchas gracias a vos, profe, un gusto escucharte. Muchas gracias, pero quiero compartir contigo algunas cosas muy positivas para mí, que los participantes ya nos están pidiendo otros temas, inclusive acá en el chat ya están diciendo, por ejemplo, tema suicidio, dice que adelante, uso de sustancia, también otro tema, dice, entonces quiere decir que a la gente le gustó la charla de la fecha, profe, y parece que vamos a organizar otros encuentros más como este para más adelante. Qué gusto, qué bueno. Sí, sin ningún problema. Para eso estamos. Bueno, profe Luz, vamos a cerrar entonces nuestra jornada de la fecha, agradeciendo a todos los participantes y recordando también a todos que vamos a estar enviando en el grupo del WhatsApp el enlace para nuestra pequeña evaluación de la fecha y también para que puedan todos ya tener su certificado. A partir de la semana que viene vamos a estar comunicándonos con todos. Así que, profe, muchísimas gracias. Excelente la presentación de la fecha y esperamos que lo más pronto posible vamos a tener otra más. Un gusto. Saludos a todos y cuídense. Las órdenes. Muchas gracias. Profe, muchas gracias, profe. Chao, chao. Chao.